Hola. Estoy de regreso con un nuevo capítulo. Espero que lo disfruten y que me sigan apoyando para que esta comunidad, esta familia que está creciendo, siga haciéndose cada vez más grande. Renuncia de derechos. Las obras utilizadas en este video, incluyendo música, audio e imágenes, no son de mi autoría. Todos los créditos pertenecen a sus respectivos autores. Para una mejor experiencia, les recomiendo utilizar audífonos. Sin más que decir, les dejo el capítulo. Este video fue hecho por Espíritu Maldito grado 999. Síganme en la cuenta original. Capítulo 24, título: Un nuevo comienzo para Ren. En lo profundo del bosque, la cámara se acercaba con velocidad hacia un lugar reconocible. Un cráter medianamente grande se encontraba en medio del lugar. Fuera de este reposaba una herramienta maldita que había sido destruida por el más fuerte. La herramienta maldita, partida en dos, emitía una tenue luz. Un rastro de energía maldita todavía permanecía en ella. Era una energía reconocible. La energía del protagonista. Entonces, el entorno se deformó. El espacio se distorsionó hasta que Goyo apareció de la nada. Su ropa estaba quemada y dañada por la batalla. Sin embargo, su cuerpo ya se había recuperado gracias al ritual inverso. Sus 6 ojos brillaban en la oscuridad, opacando incluso la luz de la luna. Goyo observó los alrededores. ¿Dónde está esa cosa? Mientras hablaba, buscaba con sus 6 ojos cada rincón del lugar. Entonces sonrió levemente. Oh, ya la encontré. Goyo se acercó y sujetó ambas piezas de la herramienta maldita. Sus 6 ojos observaron el mango. Después, analizaron la punta de la lanza. Veía las 2 piezas de la herramienta maldita que él mismo había destruido. Goyo se enfocó en un detalle y admitió con sinceridad: es bastante resistente. Soportó un rojo a media potencia. Observó nuevamente el metal. Y, viéndolo bien, sospecho que no posee ninguna característica especialmente interesante. Aún así, tendré que llevármela. Giró una de las piezas en su mano. Me servirá para volver a encontrar a la maldición del fuego azul que logró escapar. Durante unos instantes permaneció en silencio. Luego deslizó los dedos sobre el acero. Se siente la calidad de esta herramienta. Observó las grietas que recorrían el metal. No es perfecta, pero tiene su propio toque. Goyo guardó las 2 piezas de la herramienta maldita donde pudo. Luego juntó sus manos formando un sello. El espacio a su alrededor volvió a deformarse. Su figura desapareció del lugar, como si nunca hubiera estado allí. Horas después, Goyo y Katsuro Mifune, uno de los informantes infiltrados entre los peces gordos de la hechicería, caminaban por los pasillos del complejo de la escuela de hechicería mientras conversaban tranquilamente. Con las manos en los bolsillos y aquella calma despreocupada que siempre lo caracterizaba, Goyo habló. ¿Y bien? ¿Investigaste lo que te pedí? Katsuro respondió con cierto nerviosismo. Ese sí, señor Goyo. La verdad, no encontré ningún rastro sanguíneo con alguna de las 4 grandes familias. Toda la familia a la que pertenece ese joven brujo está compuesta por personas normales. Ninguno de ellos ha sido hechicero. Es extraño, pero no imposible. Podría tratarse de un caso similar al de los hechiceros extranjeros. Ya veo, respondió Goyo con tranquilidad. Katsuro continuó. Además, Royo, los altos mandos han ordenado una investigación profunda sobre la identidad del joven. Y, siendo sincero, lo más probable es que terminen ordenando su ejecución. El hombre dudó por unos instantes. Si no te molesta la pregunta, Royo, ¿qué relación tiene ese muchacho con la maldición de fuego azul que has estado buscando con tanto esmero? Goyo no respondió. El silencio se hizo palpable. Pesado. Incluso Katsuro sintió un escalofrío. Pero antes de que pudiera disculparse por haber hecho aquella pregunta, el tono del teléfono de Goyo interrumpió el momento. Katsuro dio un paso atrás. Con su permiso, señor Goyo. Goyo movió su mano despidiendo al espía. Sí, sí. Gracias por el informe. El hechicero se retiró de inmediato, dejando a Goyo solo. Recargado sobre una de las columnas del pasillo, respondió la llamada. Goyo caminaba por los pasillos de la escuela de hechicería mientras sostenía su teléfono. Estaba hablando con alguien. Ah, sí. No te preocupes. Escuchó unos segundos. Tengo un pequeño hechicero ilegal. Del otro lado volvieron a preguntarle algo. ¿Cuántos años tiene? No tengo idea. Pero me parece que tiene 12 o 13 años. Escuchó nuevamente la voz que provenía del otro lado. Sí, ya voy para allá. La llamada terminó. Goyo continuó caminando.
Vestía el uniforme de la escuela de hechicería y llevaba la característica venda cubriendo sus ojos. Mientras se acercaba a una puerta, observó al sujeto que la custodiaba. Goyo se detuvo. Definitivamente, los peces gordos ya se enteraron, pensó Goyo con absoluta certeza. Continuó caminando con esa tranquilidad despreocupada que lo caracterizaba. A pocos metros, el guardia que custodiaba la entrada empezaba a sudar frío, presintiendo lo que se avecinaba. Goyo se plantó justo frente a él, invadiendo su espacio personal sin esfuerzo. ¿Y tú qué haces aquí?, preguntó Goyo, con una calma que resultaba más inquietante que un grito. El hechicero, visiblemente tenso, enderezó la postura intentando aparentar firmeza. Estoy aquí por órdenes de los altos mandos y del grupo de investigación, señor Goyo. El guardia bajó la mirada, tratando de evitar la presión de aquel encuentro. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en lo que Goyo llevaba consigo. Un objeto envuelto en una tela especial, diseñada para sellar la energía residual de las herramientas malditas. No puedes entrar con armas, repuso el guardia, tratando de aferrarse al protocolo. Goyo estaba a punto de abrir la puerta cuando se detuvo. Giró ligeramente la cabeza, dirigiendo una mirada gélida hacia el hombre. No molestes, debilucho. La voz no fue un susurro, el efecto fue inmediato. El guardia se quedó completamente paralizado, sintiendo como el miedo le impedía dar un paso más. Goyo no perdió más tiempo. Abrió la puerta y entró. Al principio, el lugar era completamente oscuro. Parecía un vacío donde la luz simplemente no existía. Sin embargo, las personas seguían siendo visibles, como si una fuerza desconocida iluminara únicamente sus existencias para permitirles caminar libremente. De repente, apareció una segunda puerta. Goyo la abrió. Del otro lado se encontraba una habitación repleta de papeles de sellado. Decenas de talismanes cubrían las paredes. Otros colgaban del techo. Todos tenían un único propósito: sellar aquello que se encontraba adentro. Muchas velas iluminaban la habitación. Su luz temblorosa daba al lugar una sensación aún más inquietante. En medio de todo había dos sillas. Una roja. Y una negra. La silla negra estaba ocupada. Goyo se sentó despreocupadamente en la silla roja. Frente a él se encontraba un niño. Sus manos estaban atadas por múltiples sellos. Los talismanes restringían su control sobre la energía maldita. También limitaba su fuerza bruta. Oh. Despertaste. El niño se encontraba desorientado. Miró a su alrededor. Sus ojos recorrían la habitación con debilidad, intentando comprender dónde estaba. Poco a poco, su visión comenzó a aclararse. Finalmente enfocó la presencia que tenía delante. Era el hechicero que había atacado a su maestro. Ren abrió los ojos y preguntó con angustia: ¿Dónde estoy? Observó nuevamente la habitación. ¿Qué lugar es este? Goyo no respondió de inmediato. Simplemente lo observó durante unos segundos. Estás aquí porque has infringido ciertas normas de la hechicería. Ren frunció el ceño. ¿Cómo cuáles? Los peces gordos tienen la ligera sospecha de que estás directamente relacionado con la maldición del fuego azul. Ren guardó silencio. Además, creen que ha participado en ataques contra el mundo de la hechicería. Goyo apoyó un brazo sobre el respaldo de la silla. Y eso no es todo. Su tono se volvió más serio. Al no pertenecer a una familia reconocida de hechiceros, muchos te consideran una anomalía. Una pequeña pausa siguió a sus palabras. Y algunos desean matarte por ello. Ren sintió como su garganta se secaba. Pero, sinceramente, me parece absurdo. Goyo volvió a hablar. Aunque tengo una pregunta. Sus ojos se fijaron sobre Ren. ¿Qué eres para la maldición del fuego azul? Ren no respondió. En cambio, hizo otra pregunta. ¿Qué va a pasar conmigo? Goyo se encogió de hombros. No lo sé. Luego sonrió. Pero, si respondes la pregunta que te hice antes, consideraré ayudarte a sobrevivir a la decisión de los peces gordos. Ren tragó saliva. Permaneció en silencio. No quería responder. O quizás estaba demasiado asustado para hacerlo. Goyo levantó una ceja. Es bastante obstinado. Entonces tomó algo que había dejado detrás de él. Una tela negra. La retiró lentamente. Y reveló lo que ocultaba. Una herramienta maldita partida en dos. Las grietas recorrían toda la superficie metálica. La lanza se veía frágil, destrozada. Como si aquella fuera la prueba de lo insignificante que podía resultar cualquier cosa frente al más fuerte. Ren abrió los ojos de golpe. Al ver la herramienta maldita partida en dos, su expresión cambió por completo. Sus pupilas se contrajeron. Su respiración se volvió agitada. Sintió un nudo en la garganta. ¿Dónde está él?, gritó con desesperación.
Su voz se quebró antes de volver a levantarla. ¿Qué le hiciste a mi maestro? Goyo sonrió. Finalmente había obtenido la respuesta que estaba buscando. Durante el análisis que realizó al encontrarse con la maldición del fuego azul, había llegado a varias conclusiones. Aquella existencia no era una persona maldecida. Tampoco era un Shikigami. Por el contrario, todo apuntaba a que era una auténtica maldición nacida de un concepto que ni siquiera él lograba comprender con claridad. Y, precisamente por eso, resultaba tan interesante. Goyo levantó ligeramente las cejas al ver la reacción del niño. Después levantó ambas manos con calma, intentando tranquilizar al muchacho que tenía frente a él. Está bien, niño, no te alteres así. Tu maestro sigue en algún lugar. Ren seguía respirando con dificultad. Sus ojos no se apartaban de Goyo. Parecía buscar cualquier señal de mentira en su rostro. Poco a poco, la tensión de su cuerpo comenzó a disminuir. El alivio apareció lentamente en su expresión, aunque la preocupación seguía reflejada en sus ojos. Goyo, mientras le daba la espalda al niño, le dijo: te ayudaré. Pero no podrás salir de la escuela de hechicería o de alguna de sus extensiones dentro de Tokio. Goyo abrió la puerta. Nos veremos más adelante, niño. Mientras decía esas palabras, atravesó la puerta. Esta se cerró detrás de él. Un pequeño chirrido se escuchó en la habitación cuando la pesada puerta de madera terminó de cerrarse. El silencio se hizo evidente. Ren bajó ligeramente la cabeza mientras pensaba. Señor Cao-il, espero que esté bien. Sus manos se apretaron ligeramente. Sé que usted no es débil. Su mirada se perdió entre las velas que iluminaban la habitación. Espero que no le pase nada malo. Horas antes. En un lugar diferente, en el lecho del bosque, el protagonista caminaba mientras sentía la energía de múltiples maldiciones a su alrededor. Había recuperado aproximadamente un 15% de toda su energía maldita. Sin embargo, el color rojo seguía siendo evidente. De vez en cuando, algunos rayos negros mezclados con rojo recorrían todo su cuerpo, generándole un dolor persistente. Era una sensación semejante a una quemadura química extendida por todo el cuerpo. Corte de autor. Hay que aclarar un detalle importante. El protagonista usualmente es inmune al dolor. Para él, esa sensación prácticamente no existe frente a ataques normales imbuidos con energía maldita o golpes físicos comunes. Las técnicas capaces de dañarlo y provocar que sienta dolor o algún efecto negativo suelen ser aquellas que alteran directamente el alma o afectan sus sentidos. Vista, oído y tacto. Los únicos sentidos que posee el protagonista. Sin embargo, existe una anomalía. El destello negro. O mejor conocido como Black Flash. El Black Flash tiene una interacción especial con el protagonista. No se limita únicamente al daño que provoca el impacto. Es un efecto particular, ya que el Black Flash es un fenómeno ajeno a la naturaleza del protagonista. Por ello, su cuerpo reacciona de manera negativa. De forma similar a cuando una persona consume un veneno, sufre una reacción alérgica o entra en contacto con una sustancia química dañina. El Black Flash actúa como un veneno para el protagonista. Interviene directamente en la manipulación de biomasa. ¿Y cómo funciona esto? El protagonista no utiliza ritual inverso para curarse. En realidad, controla su biomasa para reconstruir y reestructurar su cuerpo. Sin embargo, él mismo confunde este proceso con el ritual inverso. Como se mencionó anteriormente, el protagonista es capaz de acumular los efectos de los Black Flash recibidos. La gravedad de estos efectos depende tanto de la cantidad de Black Flash acumulados como de la fuerza del oponente que los haya ejecutado. Esta acumulación puede dividirse en 3 estados visibles. Azul. El estado de estabilidad. Su cuerpo es capaz de disipar parcialmente algunos Black Flash de baja intensidad, reduciendo considerablemente sus efectos negativos. Su control de biomasa permanece prácticamente intacto. Morado. Un estado en el que la manipulación de biomasa comienza a verse afectada. Se percibe una disminución en el control de su propio cuerpo. Todavía puede combatir con relativa libertad, pero su rendimiento ya no es perfecto. Además, el calor que puede generar e imbuir en sus ataques comienza a disminuir. Rojo. El estado más grave. Representa el efecto completo de la acumulación de Black Flash. Todo el cuerpo adquiere una tonalidad rojiza. El control de biomasa se vuelve extremadamente difícil. La cantidad de calor que puede generar disminuye todavía más. Además, el efecto acumulativo del Black Flash repercute directamente en su inmunidad al dolor. La sensación se asemeja a una quemadura química extendida por todo el cuerpo.
Una quemadura que altera el control de su biomasa y el funcionamiento de la temperatura que puede generar. El protagonista conserva prácticamente toda su energía maldita. El problema no es la falta de energía. El problema es que ya no puede controlar adecuadamente la biomasa que compone su cuerpo. En pocas palabras, el Black Flash actúa como un veneno especialmente efectivo contra el protagonista. No puede matarlo directamente, pero sí puede debilitarlo hasta el punto de limitar gravemente el control de su biomasa y reducir enormemente el calor que es capaz de producir. Más que una nueva debilidad, se trata de una vulnerabilidad que siempre estuvo presente desde el inicio. Simplemente, hasta ahora, nadie había logrado explotarla de forma tan evidente. Fin de corte de autor. Mis pasos eran lentos mientras me regocijaba en mi propio dolor. Era una sensación extraña. Dolorosa. Pero también útil. Después de todo, me recordaba una realidad que no podía ignorar. Suspiré y susurré para mí mismo. Realmente fui apaleado. Miré mis propias manos. Algunos rayos negros mezclados con rojo seguían recorriendo mi cuerpo de vez en cuando. Soy demasiado débil ante el más fuerte. Continué caminando entre los árboles mientras analizaba todo lo ocurrido. La única forma en la que pude herir a Goyo fue porque se confió demasiado al mantener activa su técnica del infinito. Incluso ahora seguía sin entender por completo qué efecto poseía realmente la herramienta que me otorgó mi dominio. Era poderosa, pero desconocía muchas de sus capacidades. Tengo demasiados aspectos que mejorar. Observé el bosque a mi alrededor. Mi técnica, mi dominio, bajé la mirada. No soy un experto en barreras. Todavía no podía controlarlas correctamente. Además, mis reservas de energía maldita seguían siendo insuficientes. Pensándolo bien, probablemente solo podría expandir mi dominio 2 o 3 veces antes de quedarme sin energía. Aún me falta mucho. Dejando esos pensamientos de lado, me concentré en lo verdaderamente importante. Recuperarme. Creo que debería matar las maldiciones de la zona y absorber su energía maldita. Continué avanzando. Será la forma más rápida de recuperarme. Durante el resto del día, el protagonista se dedicó a cazar las maldiciones que habitaban el bosque. La mayoría eran maldiciones de cuarta y tercera clase. Ninguna representaba una amenaza real en su estado actual. Una tras otra fueron eliminadas. Mientras continuaba su cacería, encontró un pequeño pueblo a la distancia. No era un lugar aislado ni olvidado por completo. Era un pueblo semidesarrollado. Algunos edificios estaban siendo construidos y varias estructuras modernas comenzaban a aparecer entre las calles. Todo aquello podía verse desde lejos. El protagonista observó el lugar durante unos segundos. Por el momento, no puedo arriesgarme. Su mirada recorrió las construcciones. Podría haber hechiceros en la zona. Desvié la vista en dirección al bosque. Y dije con firmeza: primero debo recuperarme. Durante las horas que pasó eliminando maldiciones y absorbiendo la energía maldita del lugar, los efectos acumulados del Black Flash comenzaron a disminuir lentamente. El color rojo que cubría su cuerpo empezó a disiparse. Poco a poco. Gradualmente. Hasta adquirir una tonalidad morada. Aún no se había recuperado por completo. Pero era una señal evidente de que su estado estaba mejorando. Muchas horas después, el niño permanecía alerta dentro de la habitación. El tiempo había pasado lentamente, acompañado únicamente por el silencio y la incertidumbre. De repente, escuchó un sonido. La puerta comenzaba a abrirse. Lo hacía despacio. Muy despacio. Un grupo de hombres imponentes apareció al otro lado. Sus rostros estaban cubiertos de cicatrices. Marcas dejadas por incontables combates. Detrás de ellos caminaba un anciano. Era demasiado viejo. Su cuerpo lucía frágil, pero sus ojos conservaban una mirada desagradable y llena de desprecio. Miraba al niño con evidente asco. Tráiganselo. La orden fue simple. Los hombres obedecieron de inmediato. Sujetaron al niño y lo desataron de la silla que lo mantenía inmovilizado. Sin darle oportunidad de resistirse, comenzaron a llevárselo por la fuerza. El anciano avanzaba lentamente. Un hombre a su lado lo ayudaba a caminar. Finalmente llegaron al exterior. 3 vehículos los esperaban. Uno de ellos era blanco. Los otros 2 eran negros. El anciano subió al vehículo blanco. Mientras tanto, los guardias introdujeron al niño en uno de los vehículos negros. Poco después, el convoy partió. El trayecto fue largo. Demasiado largo. Cada minuto aumentaba la incertidumbre. Ren no sabía qué iba a sucederle. No sabía a dónde lo llevaban.
y tampoco sabía cuál sería su destino. Finalmente, los vehículos se detuvieron. Habían llegado a un complejo enorme. Una mansión. Los guardias sacaron al niño y comenzaron a arrastrarlo. El anciano caminaba delante de todos. De pronto, levantó una mano. Nadie se moverá hasta que se les ordene. Todos se detuvieron inmediatamente. Ninguno se atrevió a cuestionar sus palabras. Los hombres permanecieron inmóviles. El anciano continuó apoyándose sobre el hombre que lo ayudaba a caminar. Pasaron varios minutos. Entonces, una joven apareció caminando por el pasillo. Llevaba lentes. Sus pasos resonaban con claridad en el lugar. Hasta que finalmente llegó frente al grupo. Que ingrese el sospechoso. Su voz era firme. Y 2 guardias para custodiarlo. Solo 2 hombres acompañaron a Ren. Lo condujeron por varios corredores hasta llegar frente a una enorme puerta de madera. Era una puerta hermosa. Antigua. Su superficie estaba decorada con múltiples grabados y adornos extraños, pero sorprendentemente elegantes. La joven fue la primera en acercarse. Extendió una mano. La puerta se abrió por sí sola. Todos entraron. El entorno cambió de inmediato. La oscuridad los envolvió. Lo único visible eran enormes puertas de tatami de color rojo, flotando en todas direcciones. Parecían suspendidas en el vacío. La tenue luz reflejaba las siluetas de numerosas personas. Ancianos. Muchos ancianos. Sus figuras permanecían inmóviles, observando desde la oscuridad. La joven acomodó los documentos que sostenía. Luego ajustó sus lentes. Abrió uno de los expedientes. Y comenzó a leer. Comienza el juicio. Su voz resonó por todo el lugar. Durante esta sesión se dictaminará y juzgará al joven brujo presente. Pasó una página. Posible responsable del incidente ocurrido en la escuela de hechicería de Tokio. La mujer continuó leyendo. Durante dicho incidente, la mayoría de los estudiantes resultaron heridos. Aunque ninguno sufrió daños permanentes o fatales, el ataque sigue siendo considerado inaceptable. Ren abrió ligeramente los ojos. Negó con la cabeza casi por instinto. Yo no fui, su voz apenas logró salir. Nadie le prestó atención. La mujer simplemente continuó leyendo. La sospecha es que dicha entidad sea un Shikigami perteneciente al acusado. Ren levantó la mirada de golpe. La incredulidad se reflejó en su rostro. Eso no es cierto, apretó los puños con fuerza. Él no es un Shikigami, su voz volvió a perderse en el inmenso salón. Ninguna de las sombras respondió. De acuerdo con las conclusiones emitidas por el Departamento de Investigación de la Hechicería, las características descritas por el testigo Juzokumiya, uno de los que participaron en el ataque en la escuela de hechicería, presentan múltiples coincidencias con el acusado presente en esta sala. Ren sintió que el corazón le latía con fuerza. Miró a su alrededor. Todas aquellas sombras parecían observarlo como si ya hubieran decidido su destino. Mienten, susurró casi sin darse cuenta. Yo nunca hice eso. También podría haber actuado como uno de los líderes responsables de coordinar a las maldiciones involucradas en dicho ataque. Ren dio un pequeño paso hacia adelante. La desesperación comenzó a reflejarse en su rostro. Yo soy inocente. Los 2 guardias dieron un paso al mismo tiempo. Uno de ellos apoyó una mano sobre el hombro del muchacho, obligándolo a permanecer en su lugar. Ren bajó lentamente la cabeza. Apretó los dientes. Sentía que, dijera lo que dijera, nadie estaba dispuesto a escucharlo. La mujer ajustó ligeramente sus lentes. No obstante, los investigadores encargados del caso no han logrado obtener pruebas concluyentes que permitan confirmar, de manera definitiva, la identidad del supuesto líder. Ren levantó la cabeza de inmediato. Una pequeña esperanza apareció en su rostro. Entonces, sus palabras quedaron suspendidas. La mujer continuó leyendo el informe sin siquiera mirarlo. Sin embargo, la información recopilada ha sido considerada suficiente para mantener abierta esta línea de investigación. La esperanza que había aparecido en el rostro del niño desapareció lentamente. Su expresión volvió a llenarse de desconcierto. No entendía cómo podían seguir sospechando de él aun cuando acababan de admitir que no existían pruebas definitivas. El silencio volvió a apoderarse de la sala. A pesar de los esfuerzos realizados por los equipos de investigación de la hechicería, aún no ha sido posible determinar cuál es la meta de este grupo de maldiciones ni los objetivos que pretenden alcanzar. Ren apretó los puños con fuerza. Sus nudillos comenzaron a ponerse blancos. Yo no pertenezco a ningún grupo, murmuró para sí mismo. Nadie respondió.
Levantó brevemente la vista de los documentos. Debido a estas conclusiones, el informe final clasifica a dicha organización como una posible amenaza para el mundo de la hechicería. Ren sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su respiración comenzó a acelerarse. Miró una vez más las incontables sombras que lo rodeaban. Ninguno de aquellos ancianos parecía interesado en escuchar lo que tenía que decir. La mujer prosiguió con la lectura. Por otra parte, el joven no pertenece a ninguna de las grandes familias de hechiceros que puedan hacerse responsables de sus acciones o de los acontecimientos relacionados con el incidente. La mujer continuó leyendo. Asimismo, el joven acusado fue identificado como uno de los 2 únicos sobrevivientes del incidente del orfanato de Kusatsu. Ren sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Sus pupilas se contrajeron. Ren bajó lentamente la mirada. Por un instante, su mente regresó a aquel día. Aquel fatídico día. El olor a sangre. Los gritos. Los cuerpos de los trabajadores del orfanato tendidos sobre el suelo. Niños. Muchos niños. Todos habían sido asesinados. Ren recordaba perfectamente cómo había abrazado con todas sus fuerzas a Aiko. Los 2 temblaban de miedo. Frente a ellos, una enorme maldición caminaba lentamente. Sonreía. Sonreía mientras se acercaba. Cada paso parecía anunciar su muerte. Ren cerró con fuerza los ojos mientras protegía a Aiko con su propio cuerpo. Pensó que todo había terminado. Entonces, un estruendo sacudió el lugar. Un puño envuelto en llamas azules impactó de lleno contra la maldición. La criatura salió despedida violentamente. Ren abrió lentamente los ojos. Frente a él se encontraba aquel extraño ser. Una maldición. Un espíritu formado por fuego azul. Observó cómo aquella criatura destrozaba a la maldición especial sin darle oportunidad de defenderse. La despedazó. La redujo a pedazos. Durante un breve instante, Ren creyó ver una enorme puerta abrirse detrás de aquella maldición de fuego azul. Del otro lado emergía una intensa luz azul. Tan brillante, que le resultó imposible distinguir qué había detrás. El recuerdo desapareció tan rápido como había llegado. Ren volvió a la realidad. Su respiración era agitada. La mujer ni siquiera levantó la vista del informe. Continuó leyendo. Durante el incidente fallecieron la totalidad de los trabajadores del orfanato y la gran mayoría de los menores que residían en el lugar. Pasó una hoja. Los únicos sobrevivientes confirmados fueron el joven acusado y una menor identificada como Aiko, quien posteriormente fue trasladada a otro orfanato bajo supervisión. Volvió a pasar otra página. Tras el incidente, el acusado desapareció sin dejar rastro durante un largo periodo de tiempo, hasta volver a ser localizado recientemente por la escuela de hechicería. Por primera vez desde que comenzó el juicio, sintió miedo. No por las acusaciones, sino por la posibilidad de que nadie creyera una sola de sus palabras. La mujer volvió a acomodar los documentos. Por lo tanto, corresponde a los altos mandos de la hechicería determinar la sentencia del joven brujo. Ren dio un paso al frente por instinto. Esperen. Su voz resonó por toda la sala. Las sombras permanecieron inmóviles. Yo no hice nada de eso. Su respiración era agitada. Miraba de un lado a otro, esperando que al menos una de aquellas figuras respondiera. No soy el líder de ninguna maldición. Su voz comenzó a quebrarse. Yo soy inocente. El silencio fue la única respuesta. Los 2 guardias colocaron una mano sobre los hombros del muchacho y lo obligaron a permanecer en su sitio. Ren dejó de forcejear poco a poco. Miró nuevamente a las sombras. Esperó. 1 segundo. 2. 3. Nadie dijo una sola palabra. La mujer giró hacia las sombras que ocupaban la sala. Inclinó la cabeza respetuosamente. ¿Cuál es su sentencia, altos mandos? La habitación quedó completamente en silencio. Entonces comenzaron los susurros. Varios de ellos. Las sombras se movían lentamente. Algunas parecían acariciar las largas barbas que poseían. Ren observaba cada una de aquellas siluetas. Su corazón latía con fuerza. Las siluetas reflejaban deliberación, discusión, juicio. Finalmente, una voz se alzó por encima de todas las demás. Pertenecía al anciano que se encontraba en el centro de la sala, justo enfrente de Ren. Su voz resonó con autoridad. Este joven brujo es peligroso. El silencio volvió a caer. Pertenecía al anciano el mismo que lo había traído hasta este lugar. La voz del anciano retumbó. No considero necesario dejarlo con vida. Sus ojos permanecían fijos sobre Ren.
Si permitimos que continúe desarrollándose, se convertirá en una amenaza aún mayor. Este joven es una variable que no podemos permitirnos, declaró el anciano, su voz crujiendo como papel viejo. Los informes sugieren que esa maldición del fuego azul puede estar directamente conectada con él, actuando como un Shikigami o un aliado extremadamente cercano. Pero no nos engañemos, la naturaleza de ese vínculo es lo de menos. El anciano golpeó el suelo con su bastón, su mirada atravesando al niño con desprecio. Si Goyo ha puesto sus ojos en él, si Goyo lo ha traído hasta aquí, eso significa que sin duda estamos ante un fenómeno más que él ha decidido proteger. Un capricho que, al igual que los otros, se volverá incontrolable. Las sombras alrededor de la sala se agitaron ante sus palabras. El anciano continuó, su tono manipulador envolviendo la estancia. No necesito saber si es culpable o inocente. Si Goyo le da importancia, es un peligro. Nos enfrentamos a una rareza que, tarde o temprano, se le escapará de las manos. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en el niño. ¿Esperaremos a que este niño crezca bajo el ala de ese hechicero? Si un árbol nace torcido y está siendo regado por el individuo más peligroso de este mundo, el sentido común dicta que debemos cortar la raíz antes de que el brote se convierta en un monstruo que ninguno de nosotros pueda detener. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras flotara en el aire viciado. La ejecución no es una crueldad. Es una medida preventiva. Una cirugía necesaria para extirpar un futuro desastre. El ambiente se volvió pesado. Y, aún dejando de lado ese asunto, volvió a señalar al joven. Posee un Shikigami extremadamente poderoso o incluso un aliado que podría ser cercano. Uno capaz de absorber la energía maldita de sus oponentes. El anciano entrecerró los ojos. Podría fortalecerse con cada enfrentamiento. Podría convertirse en algo imposible de controlar. Volvió a apoyarse sobre su bastón. Además, no pertenece a ninguna de las grandes familias de hechiceros. Su tono reflejaba desprecio. Eso lo convierte en una anomalía. Algo que no puede ser supervisado ni controlado adecuadamente. El anciano cerró los ojos durante unos segundos. Luego emitió su veredicto. Por lo tanto, abrió los ojos. Considerando el peligro potencial que representa. Y considerando los riesgos señalados por los informes de investigación, su mirada permaneció fija sobre Ren. Yo voto por la ejecución del niño. El hombre al costado del niño se dirigió hacia el anciano. Se colocó a su lado. El anciano le otorgó una herramienta maldita. Una katana. El hombre la recibió y realizó una reverencia. Luego se dirigió en dirección al joven brujo. Ren observó cómo el hechicero se acercaba lentamente. El arma descansaba entre sus manos. El ejecutor se colocó en posición, esperando la orden. El anciano levantó una mano, y la bajó rápidamente. El hechicero estuvo a punto de desenvainar su katana. Entonces, las enormes puertas de aquella habitación se abrieron. Una voz que retumbó en cada uno de los rincones del lugar. Aquella voz dijo con un tono despectivo con una mezcla de extrañeza. ¿Interrumpo algo? Minutos antes, Goyo caminaba por los pasillos de la escuela de hechicería acompañado por la persona con la que había hablado anteriormente por teléfono. Era una mujer. Poseía una cicatriz característica en el rostro. Utaime. Ella caminaba a su lado mientras observaba a Goyo de reojo. Finalmente rompió el silencio. Dices que era un joven hechicero que estaba acompañado por una maldición. No una persona maldecida, sino una maldición en toda regla. ¿Será algún usuario de Shikigamis como Geto? Goyo se encogió ligeramente de hombros. No. Continuó caminando. Simplemente era una maldición. Utaime arqueó una ceja. Simplemente. Bastante débil, de hecho. Goyo metió las manos en los bolsillos. Solo logró sorprenderme y tomarme desprevenido. Utaime lo miró durante unos segundos. Se te escapó, ¿verdad? Goyo no respondió. Su mente recordó inmediatamente lo ocurrido dentro del dominio de la maldición del fuego azul. En el momento exacto en que aquella herramienta maldita impactó contra el infinito. Aquel extraño mazo. Su técnica desapareció por un instante. Goyo estaba completamente seguro de una cosa. No era el mismo efecto que poseía la herramienta maldita de Toji. Era algo diferente. Algo que todavía no comprendía. Incluso ahora seguía preguntándose cuál era realmente la técnica de aquella herramienta. Recordó el impacto. El mazo había golpeado directamente su pecho. Ignorando el infinito. Lo lanzó varios metros hacia atrás. No fue una herida grave. Pero sí consiguió dañarlo. Lo suficiente para llamar su atención. Era de esperarse. La voz de Utaime lo sacó de sus pensamientos.
Te confiaste, ¿verdad? Goyo la miró de reojo. Utaime continuó hablando. Y se te escapó porque te distrajiste. Algo parecido a lo que ocurrió con la maldición del volcán. Goyo permaneció en silencio. Recuerdo que dijiste que uno de sus aliados utilizó una técnica que afectó tus sentidos. Utaime cruzó los brazos. Y, mientras estabas distraído, dispararon un proyectil contra el recipiente de su cuna. Goyo soltó una pequeña risa. Sí, así es. Luego, Goyo sonrió con tranquilidad. ¿Sabes, Utaime? Goyo ya sabía que no le iba a gustar lo que iba a decir a la mujer que estaba a su lado. Eres bastante intuitiva. Utaime suspiró con un tono de extrañeza. Gracias. Goyo sonrió aún más. Yo pensaba que simplemente eras débil. Un segundo de silencio. La vena en la frente de Utaime apareció de inmediato. A mí me respetas. Goyo soltó una carcajada. Ja 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 ja. Y salió corriendo hacia adelante. Goyo. Utaime comenzó a perseguirlo por el pasillo. Sin embargo, Goyo se detuvo repentinamente frente a una puerta. La sonrisa desapareció de su rostro. Abrió lentamente la puerta. En el instante en que lo hizo, sus 6 ojos analizaron todo el lugar. Entonces lo notó. Una barrera. No. Varias. Una barrera superpuesta dentro de la barrera de contención de la habitación. Goyo reconoció inmediatamente aquel patrón de energía. Ya lo había visto antes. Aquellas barreras eran utilizadas específicamente para ocultar movimientos y decisiones de los altos mandos de la hechicería. Su mirada se volvió más seria. Unos segundos después, Utaime finalmente lo alcanzó. ¿Qué pasa, Rollo? Ella observó su expresión. ¿Te ves serio? Goyo no apartó la vista de la habitación. Luego respondió con tranquilidad. Ahorita regreso. Cerró ligeramente la puerta. Solo espérame aquí. De inmediato, Goyo realizó un sello de manos. Sus dedos se entrelazaron hasta completar la secuencia. En el instante siguiente, desapareció. Su presencia se desvaneció por completo. Apareció varios kilómetros más lejos. Sobre una enorme mansión. Un lugar donde los altos mandos de la hechicería acostumbraban reunirse para realizar movimientos lejos de miradas indiscretas. Goyo conocía perfectamente la existencia de aquel lugar. Sin embargo, los altos mandos seguían creyendo que permanecía oculto para él. Pensaban que aquel escondite estaba fuera de su alcance. Que el hechicero más fuerte desconocía su existencia. Qué equivocados estaban. Goyo descendió lentamente hasta tocar el suelo frente a la entrada principal. 2 guardias custodiaban la puerta. En el momento en que lo vieron, adoptaron una postura de combate. Sin embargo, ambos sabían perfectamente quién era. El hechicero más fuerte de la actualidad. Satoru Goyo. Uno sostenía una espada. El otro, una pistola. Sus manos temblaban. Sus dedos temblaban. Incluso sus piernas temblaban. El miedo era evidente. Goyo ni siquiera les dedicó una mirada. No me molesten. Continuó avanzando. Apártense. Su voz se volvió fría. No molesten, debiluchos. Los 2 guardias permanecieron inmóviles. Ninguno se atrevió a mover un solo músculo. Goyo abrió la puerta y entró libremente en la mansión. Sus pasos resonaban por los largos corredores mientras avanzaba hacia un destino específico. No tenía intención de perder tiempo. Poco después encontró un grupo de hechiceros bloqueando el paso. Era el séquito de uno de los altos mandos. Varios hechiceros de grado 2 y grado 1 permanecían alineados frente a él. Todos preparados para combatir. Todos tensos. Todos aterrados. Goyo observó la escena durante unos segundos. Luego sonrió. No sean así. Metió las manos en los bolsillos. De verdad están siendo ridículos. Su sonrisa se volvió más amplia. ¿En serio creen que podrían hacerme algo? Nadie respondió. Son tan débiles, que podría derrotarlos antes de que se den cuenta. Los hechiceros apretaron los dientes. Entonces Goyo levantó un dedo. Técnica inversa, el ambiente se congeló. Rojo. El pánico se reflejó inmediatamente en los rostros de todos. Varios retrocedieron. Otros se lanzaron hacia los lados. Algunos incluso intentaron escapar. Sin embargo, ningún ataque apareció. No ocurrió absolutamente nada. Goyo comenzó a reírse. ¿Ya lo ven? Se señaló a sí mismo. Ni siquiera necesito utilizar mi hechicería para que se hagan a un lado. Los hechiceros se quedaron completamente arrinconados contra las paredes. Nadie bloqueó su camino nuevamente.
Sus manos temblaban. El sudor recorría sus rostros. Goyo continuó caminando. Sin detenerse. Sin mirar atrás. Hasta llegar frente a una enorme puerta de madera. Se detuvo. Levantó ligeramente la venda que cubría sus ojos. Los 6 ojos analizaron todo lo que se encontraba detrás de aquella puerta. Entonces sonrió. Tocó la madera. Las enormes puertas comenzaron a abrirse por sí solas. El ambiente que se ocultaba detrás desprendía una seriedad sofocante. Goyo simplemente entró caminando. Como si estuviera llegando a una fiesta. Y dijo: ¿interrumpo algo? Vaya, miró a todos los presentes. Aquí sí que apesta. Su sonrisa se amplió. ¿Será porque todos ustedes son unos viejos decrépitos? El ambiente se volvió aún más pesado. En el centro de la sala, el hechicero encargado de ejecutar al niño sujetaba una katana. Su movimiento era rápido. Preciso. La hoja descendía directamente hacia el cuello de Ren. Pero nunca llegó a tocarlo. Goyo apareció frente al ejecutor. De la nada. Su mano atrapó la hoja de la katana con una facilidad absurda. Como si estuviera sujetando un juguete. Los ojos del hechicero se abrieron de par en par. No había visto el movimiento. Ni siquiera había percibido cuando Goyo se había desplazado. La palma de Goyo se apoyó sobre su pecho. Solo un instante. Eso fue suficiente. El cuerpo del hombre salió disparado hacia atrás. Atravesó parte de la sala, rodando violentamente por el suelo. Finalmente quedó inconsciente. El segundo hechicero encargado de la ejecución se paralizó por completo. No intentó atacar. No intentó moverse. Ni siquiera respiraba con normalidad. Goyo observó al hombre inconsciente. ¡Ay!, se rascó la nuca. Espero no haberme pasado un poco. Luego giró la cabeza hacia los altos mandos. Su sonrisa desapareció. La habitación quedó en silencio. Dejando eso de lado, los observó uno por uno. ¿Qué creen que están haciendo? Su mirada se volvió fría. Fría de verdad. Bola de ancianos putrefactos. La mirada de Goyo se movió lentamente de un lado a otro, oculta tras la venda que cubría sus ojos. Finalmente, su atención se centró en el anciano que había hablado anteriormente. El mismo que había impulsado la ejecución del niño. El mismo que había ordenado trasladarlo hasta aquel lugar oculto y apartado del mundo. Goyo lo observó durante unos segundos. Luego habló. Tú otra vez. Sus cejas se levantaron ligeramente. Su tono cambió. Ahora reflejaba un evidente fastidio. Realmente tienes una mala costumbre de querer matar a cualquiera que sea diferente a tu retorcida idea de la vieja hechicería. El anciano frunció el ceño. Goyo continuó hablando. Primero fue Yuta. Levantó un dedo. Después Itadori. Levantó un segundo dedo. Y ahora el joven que estoy custodiando. Su sonrisa desapareció por completo. De verdad, ya me estás cansando. La atmósfera de la sala se volvió pesada. El anciano golpeó el suelo con su bastón. No tienes derecho a venir aquí para amenazarme. Su voz resonó por toda la habitación. ¿Quién te crees que eres, mocoso malcriado? Goyo ni siquiera lo dejó terminar. Mi paciencia se está agotando. Su voz fue fría. Completamente fría. La sonrisa había desaparecido. Haz otra de las tuyas, y dejaré de ser amable. El silencio se apoderó de la habitación. Contigo. Su mirada recorrió lentamente a las sombras que observaban desde la oscuridad. Y con cualquiera que quiera seguirte. Nadie se atrevió a hablar. Ni siquiera a respirar con normalidad. Goyo inclinó ligeramente la cabeza. ¿Lo entiendes bien, anciano regordete? El rostro del anciano se puso rojo de rabia. Quería responder. Quería gritar. Pero algo dentro de él le decía que no lo hiciera. Su voz tembló ligeramente. Se estaba tragando toda su ira. Entonces, tan repentinamente como había aparecido aquella tensión, el tono de Goyo volvió a cambiar. Como si nada hubiera pasado. Volvió a ser relajado. Despreocupado. Su mirada se dirigió hacia el hechicero que permanecía al lado de Ren. El guardia seguía completamente paralizado. Ni siquiera se atrevía a respirar con normalidad. Goyo le sonrió. Oye. El hombre se sobresaltó. ¿Tienes la llave para quitarle esas esposas? La mano del hechicero tembló de inmediato. Ese sí, rápidamente llevó una mano a uno de sus bolsillos. Sacó una pequeña llave. Luego comenzó a realizar varios sellos de manos mientras recitaba algunos cánticos. Las esposas emitieron un leve brillo. Los encantamientos de restricción comenzaron a desaparecer. Poco después, el mecanismo se abrió.
Las esposas cayeron al suelo. Ren observó todo confundido. Todavía no comprendía qué estaba ocurriendo. Desde la llegada de aquel hechicero de cabello blanco, todas las expresiones de confianza habían desaparecido. Ahora solo quedaba el miedo. De todos los presentes en la sala, Ren se frotó lentamente las muñecas. Las marcas eran evidentes. Las pesadas esposas habían restringido tanto sus movimientos como el control de su energía maldita. Las huellas rojizas permanecían grabadas sobre su piel. Demostraban la fuerza con la que aquel artefacto maldito lo había mantenido inmovilizado. Goyo se dio la vuelta. Metió las manos en los bolsillos. Y comenzó a caminar hacia la salida. Como si nada de aquello tuviera importancia. Como si acabara de pasar a recoger algo que había olvidado. Ya estaba a punto de abandonar la habitación cuando giró ligeramente la cabeza. ¿No vas a venir, niño? Ren abrió los ojos por un instante. Luego reaccionó de inmediato. ¿Sí? Se apresuró a seguirlo. Atravesó la sala sin mirar a los altos mandos. Sin mirar a los ancianos. Sin mirar a nadie. Solo siguió a Goyo. Detrás de él. La enorme puerta comenzó a cerrarse lentamente. Ninguno de los presentes se atrevió a detenerlos. Ninguno. Los ancianos permanecían inmóviles. Algunos apretaban los dientes. Otros desviaban la mirada. Pero nadie habló. Nadie. Porque todos comprendían una realidad. Una verdad que ninguno quería admitir. Si el hechicero más fuerte decidía llevarse al niño, nadie en aquella sala era capaz de impedirlo. Las enormes puertas terminaron de cerrarse. Y el silencio se apoderó del lugar. Mientras tanto, Goyo caminaba tranquilamente por los pasillos de la mansión. Ren corría detrás de él. Todavía confundido. Todavía sin comprender qué acababa de suceder. Finalmente, el niño reunió el valor suficiente para hablar. ¿Por qué me ayudaste? Goyo no se detuvo. Continuó caminando con las manos en los bolsillos. ¿Por qué te dije que te ayudaría si respondías mi pregunta? ¿Lo recuerdas, no? Ren parpadeó. ¿Eh? Goyo sonrió. Además, giró ligeramente la cabeza. No me agradan esos ancianos. Son aburridos. Y demasiado molestos. Ren guardó silencio. Goyo volvió a mirar hacia adelante. Y tampoco creo que seas una mala persona. Solo eres un niño. Las palabras llegaron de forma inesperada. Ren bajó ligeramente la mirada. No sabía qué responder. Goyo continuó avanzando. Aunque todavía tengo muchas preguntas. Su sonrisa se volvió más amplia. Especialmente sobre tu maestro. Ren levantó la cabeza. ¿Mi maestro? Respondió Ren con duda. Sí. Goyo sonrió. Esa maldición del fuego azul. Es bastante interesante. Y muy extraña. No es un Shikigami. No es una persona maldecida. Y tampoco se comporta como una maldición normal. Sus 6 ojos se ocultaban tras la venda. Pero su curiosidad era evidente. No entiendo qué es. Y eso me parece divertido. Ren permaneció en silencio. Además, Goyo sonrió. Logró golpearme. Así que quiero volver a verlo. El niño abrió los ojos. ¿Mi maestro sigue vivo? Goyo levantó la vista. Estoy casi seguro. Después de todo, su sonrisa se volvió confiada. No era tan débil. Ren sintió un enorme alivio. Sus ojos comenzaron a humedecerse ligeramente. Ya veo, Goyo observó aquello de reojo. Y, por primera vez desde que lo había conocido, vio algo distinto en el niño. No miedo. No odio. Solo alivio. Bueno. Goyo sonrió. Primero vamos a sacarte de este lugar. Luego te presentaré a algunos compañeros. Y después, su sonrisa se volvió traviesa. Tal vez podamos volver locos a esos viejos decrépitos. Hola a todos. Primero que nada, espero que les haya gustado el capítulo, tanto como a mí me gustó volver a YouTube y subir contenido nuevamente. Estuve bastante ocupado con el trabajo y, sinceramente, no me daba el tiempo para escribir y editar como me hubiera gustado. Durante este tiempo estuve esforzándome bastante para conseguir un puesto al que estaba aspirando. Al final, no fui seleccionado, pero eso no significa que haya sido tiempo perdido. Me esforcé al máximo y di lo mejor de mí, así que habrá que seguir adelante y esperar a la próxima oportunidad. Ahora que tengo un poco más de tiempo, me alegra muchísimo poder volver a escribir, editar y continuar con esta historia que tanto me gusta.
Y, sobre todo, gracias a todos los que siguen aquí apoyando el canal. Como ya es costumbre, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo esto. Espero que tengan un excelente día. Nos veremos en el siguiente capítulo.